quiero que se imaginen ahora mismo su par de zapatos favoritos. Esos zapatos que atesoran y que desean que duren para siempre. Historias de zapatos. Zapatillas de charol negro. Hola, soy Kat y hoy tengo por primera vez en este canal y en español la historia de mis zapatillas de charol negro. Bueno, segunda vez, ya que anteriormente hice un video con ellas, pero en inglés. La razón por la que no he mostrado estas zapatillas en un video de lustrado es que no se pueden lustrar debido al material del que están hechos, el charol. Aún así, me pareció interesante poderles mostrar esta historia. En español, la palabra para referirse a los zapatos de tacón, como estos, cambia dependiendo del país. En México, los conocemos como zapatillas. Así que cada vez que mencione zapatillas, me refiero a los zapatos de tacón. Agradecería si me pueden decir en los comentarios, por favor, cuál es la palabra en su país para referirse a los zapatos de tacón. Historia de la marca. Me gusta comenzar los videos de Shoe Stories con una breve descripción de la marca. Sin embargo, después de investigar un poco en línea, no encontré mucho sobre ella. Sorrento, como puedes leer aquí, no tiene una página web con un catálogo en línea o tienda virtual. Lo que sí les puedo decir es que Sorrento es una marca 100% mexicana. Sus zapatos son fabricados en León, Guanajuato, la capital del calzado. Como les comenté en uno de los videos anteriores, venden zapatillas, botas, zapatos formales, informales, deportivos, etc. Se caracterizan por crear zapatos cómodos, elegantes y con un diseño contemporáneo. Pueden encontrar algunas tiendas Sorrento dentro de centros comerciales en la Ciudad de México, como Plaza Satélite o El Centro o cerca del Zócalo. Descripción. El modelo de estas zapatillas es el 5090051, como puedes ver aquí adentro. Bueno, al menos eso dice, yo creo que es el modelo. Estas zapatillas son del año 2017-2019, más o menos. El color, como pueden ver, es negro. Las plantillas también son negras y tienen el nombre de la marca en letras doradas. La altura del tacón, que es este, es de 11 centímetros o 4.3 pulgadas. Yo diría que sí, estos pueden ser considerados como tacones de aguja. Claro, con una plataforma enfrente. La altura de la plataforma, que es esta, es de aproximadamente 2.5 centímetros. Esto es más o menos 1 pulgada. Bueno, 1 pulgada, sí. Y el número o talla, como pueden ver aquí, es 25 México o 5 México, 8 Estados Unidos y 38 Europa. Y aquí adentro, en español, la etiqueta dice corte sintético, que sería esta parte, forro sintético, que sería lo de adentro, y suela sintética, que sería esta. Están hechas en México y las suelas, como pueden ver, son negras y tienen unas líneas aquí. Se siente un poco suave y no sé si se puede ver en la cámara, pero supongo que estas líneas significan que es una suela antideslizante. La textura, como pueden ver o imaginar, es muy suave.
Son zapatillas bastante ligeras y además las puntas son redondas. Algo importante que tener en cuenta es que, aunque parezcan charol, no lo son. El charol real, se hacía con cuero genuino, con un revestimiento para hacerlos brillantes y resistentes al agua. Pero actualmente el charol más comercial está hecho con cuero sintético y una capa de poliuretano o acrílico, que es prácticamente plástico. Esto es, por supuesto, para reducir el costo de producción y hacerlos más asequibles. El charol genuino y el charol sintético son de bajo mantenimiento, impermeables y también son conocidos por tener este aspecto elegante, brillante. Instrucciones de cuidado. Por lo general, solo uso un paño húmedo para limpiarlas y trato de no rayarlas. Son zapatillas de bajo mantenimiento. Siento que si las rayas es un poco notorio, así que tienes que cuidar las zapatillas como estas. Historia. Antes de empezar a contarles la historia, quería decirles que me gusta esta serie de videos de Shoe Stories o historias de zapatos. Escribir y contar estas historias me trae tan buenos recuerdos de las experiencias que tuve y los zapatos que me acompañaron. Creo que cada par de zapatos tiene un significado especial en nuestra vida. No es cuestión de calidad, precio o marca. Es sobre el significado que tienen para nosotros, qué tan cómodos son, cómo nos hace sentir, cómo nos protegen. Quiero que se imaginen ahora mismo su par de zapatos favoritos. Esos zapatos que atesoran y que desean que duren para siempre. ¿Cómo los hacen sentir esos zapatos? ¿Cómodos al caminar en el parque o cuando están apurados para ir a trabajar? ¿Seguros en una reunión de negocios? ¿Relajados durante unas vacaciones? Tal vez los ayudaron a correr un maratón. Me encantaría que me lo hicieran saber en los comentarios, por favor. ¿Cuál es su par de zapatos favoritos y cómo los hacen sentir? Así que por favor, comenta. Ahora vamos a sumergirnos en la historia. A finales del 2019, sí, creo que era del 2019, una de mis primas, Becca, estaba por casarse. Habían pasado muchos años desde la última gran celebración en la familia, por lo que todos estábamos muy emocionados. La boda de Becca no se celebró en mi ciudad natal, sino en la capital de Oaxaca. Probablemente, si has visitado México o has leído sobre México o eres de México, sabes que la ciudad de Oaxaca es conocida por su historia, arquitectura y cultura. Se está convirtiendo en un destino tan popular para turistas nacionales e internacionales. Solo como referencia, la ciudad de Oaxaca se encuentra a 6 horas en auto desde la Ciudad de México y también a 6 horas en auto desde mi ciudad natal. Así que este era el lugar perfecto para la boda y para que toda la familia viajara y se reencontrara. Oaxaca también es conocida por sus celebraciones tradicionales, llenas de vida, coloridas y largas. Depende de la región en la que te encuentres, pero las bodas pueden durar entre 2 y 3 días. El primer día se celebra la boda civil, con una pequeña fiesta solo para familiares. El segundo día es la boda religiosa y la fiesta o celebración principal, donde invitas amigos, compañeros de trabajo, conocidos, etc. El tercer día es lo que llamamos la lavada.
el día en que asisten las personas que no pudieron asistir al primer día. O las que quieren seguir festejando, sí. Tradicionalmente es el día en que se comen las sobras. Por eso se llama la lavada. Porque se lavan las ollas usadas para cocinar la comida de la boda. Pero de todos modos, siempre se prepara más comida para ese día. Como mencioné en el video de Black High Heel Story, aún tengo que hacer la versión en español de ese video, pero en mi cultura hay un código de vestimenta para las celebraciones. Las mujeres suelen usar un traje tradicional regional, que es un huipil y una enagua. Esto sería como una blusa y una falda larga, en su mayoría bordada a mano. Y los hombres suelen vestir pantalón negro y camisa blanca o guayabera. Como la boda era de 3 días, tenía que usar 3 diferentes trajes. Para mi suerte, allá en mi ciudad natal, mi mamá y mis tías estaban preparando mis trajes para usar en la boda. Yo solo tenía que conseguir unos zapatos que combinaran. Y con preparar me refiero a hacer ajustes a los trajes tradicionales de la familia. Ya sabes, para que me quedaran bien. Quizá pienses que me encanta ir de compras debido a la cantidad de zapatos que tengo. Pero no es así. No disfruto tanto ir a los centros comerciales, ya que visitar muchas tiendas y estar rodeada de tantas personas puede ser abrumador para mí. Prefiero comprar en línea o ir a las tiendas que me gustan. Después de tantos días buscando zapatillas por internet y no encontrar nada que me gustara, y claro, que combinara con mis 3 trajes, decidí ir al centro a ver qué encontraba. Debo de admitir que lo dejé para la última hora. Esto fue el día antes de Navidad. Así que después del trabajo, tomé el Metrobús y el metro para llegar al centro. Esta era mi única oportunidad para comprar unas zapatillas antes de la boda. Recuerdo haber pensado que no podía haber escogido un día mejor, porque eso y así. Entonces llegué al centro y pueden imaginarse el siguiente escenario. Yo bajándome del metro, corriendo antes de que cerraran las tiendas, solo para encontrar que había una fila para salir de la estación. Luego, abriéndome paso entre la multitud, como si estuviera en un concierto, solo para llegar a la primera tienda y no encontrar nada que me gustara. Así que corrí a la siguiente tienda, porque el cierre era en menos de 1 hora. El problema de ir de compras sin un plan es que puedes pasar mucho tiempo buscando, sin encontrar nada. Realmente no tenía una idea clara de lo que quería, solo sabía que quería encontrar algo que luciera formal, me hiciera ver más alta y que combinara con mis 3 trajes. Sin embargo, todo lo que veía era demasiado neón, demasiado brilloso, dorado o demasiado caro. O simplemente no era mi estilo. Finalmente llegué a una pequeña tienda y vi estas hermosas zapatillas altas de plataforma. Lo primero que pensé fue que eran demasiado altas, pero combinaban con mis 3 trajes. Decidí probármelas y, de hecho, eran mucho más cómodas de lo que se veía. La plataforma, que es esta, las hace cómodas y fáciles de usar. Me miré en el espejo y me imaginé con estas zapatillas altas y mis 3 trajes. Sí,
Estas eran las zapatillas para la boda. Revisé el precio y por suerte estaban dentro de mi presupuesto. Sí, así que pagué por ellas. Después de comprar estas zapatillas, ahora el reto era salir del centro, todavía tan lleno de gente cargando bolsas y cajas envueltas en papel navideño, corriendo y corriendo y corriendo para comprar todos sus regalos antes de que las tiendas cerraran. Volví a abrirme paso entre la multitud y caminé hasta el metro para volver a mi departamento. Pasó la Navidad y finalmente el momento de viajar a la ciudad de Oaxaca para la boda llegó. Mi prima Andrea, uno de sus amigos, Omar, y yo viajamos 6 horas en autobús desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Oaxaca. Recuerdo que llegamos por la tarde y caminamos desde la estación de autobuses hasta encontrar un hostal cerca del centro de la ciudad. Solo llevaba una mochila, con ropa para 3 días, ya que el resto del espacio lo ocupaban mis zapatillas. Como ven, ocupan algo de espacio. Después de dejar nuestras mochilas en el hostal, caminamos hacia el centro en busca de algo para comer. La ciudad estaba repleta, ya que era justo después de Navidad, pero antes de Año Nuevo. Todavía recuerdo la hermosa puesta de sol anaranjada, mientras nos sentábamos en una banca frente al templo de Santo Domingo. Los pájaros cantaban y regresaban a sus casas en los árboles antes de que el cielo se oscureciera por completo. Después de cenar y tomar algo, regresamos al hostal y nos preparamos para el siguiente día. El primer día. A la mañana siguiente desayunamos algo rápido en el hostal y nos dirigimos al hotel donde se hospedaba mi familia. Andrea y yo recogimos los trajes tradicionales para la fiesta de 3 días y Omar una guayabera, es decir, una camisa blanca tradicional para usar con pantalones negros de vestir. Volvimos al hostal, nos cambiamos y por primera vez estrené mis nuevas zapatillas de charol. Recuerdo sentirme tan alta con estas zapatillas, tan alta y lista para bailar todo el día. La boda fue en un jardín a las afueras de la ciudad. Beca lució un hermoso traje tradicional de novia para la ceremonia civil. Todos se veían muy emocionados y felices por ser parte de este gran momento. Después de la ceremonia vino la sesión de fotos. Ya sabes, el momento en el que todos tienen la oportunidad de felicitar a la pareja y tomarse una foto con ellos. Recuerdo haber pensado, sí, tengo una altura normal para las fotos. Después de eso, la fiesta comenzó. El día era tan caluroso y soleado y las bebidas estaban súper frías. La banda en vivo tocaba todas las canciones adecuadas para que la gente se parara y mostrara sus mejores movimientos en la pista de baile. Todo el mundo estaba bailando, sobre todo sonidos tropicales, salsa, música tradicional, etc. No soy buena bailando, pero disfruto moverme al ritmo de la música. Creo que ese es el punto de bailar, no profesionalmente, claro, ¿verdad? El disfrutar de la música y del tiempo que pasas con tu familia y amigos. Bailé tanto hasta que me dolió todo, hasta que no pude moverme más. Debo de admitir que bailar con estas zapatillas fue todo un desafío. Tenía que mantener el equilibrio, ya sabes, así para no caerme. Pero una vez que me acostumbré a ellas, ni siquiera noté los 11 centímetros entre piso y yo. La fiesta terminó, regresamos al hostal y nos quedamos dormidos. El segundo día. Al día siguiente, nos despertamos un poco tarde,
por lo que no pudimos asistir a la ceremonia religiosa. El sol que entraba por la pequeña ventana del dormitorio nos despertó alrededor de las 10 a.m. Estábamos tan cansados, hambrientos y sedientos, y con toda la energía que nos quedaba, nos cambiamos de ropa y caminamos hacia el centro en busca de algo para comer. El día era más caluroso que el día anterior y solo podíamos sentir el sol directo en la cara, quemándonos. Caminamos sin ningún lugar en mente y de repente, en medio de una plaza, justo debajo de un árbol, encontramos a una señora que vendía tejate. El tejate es una bebida tradicional oaxaqueña, elaborada con cacao, maíz molido, semilla de mamey y flor de cacao o rosita. El mamey es una fruta muy interesante, bastante común en México y algunos países de Centroamérica y el Caribe. La pulpa es naranja y tiene una semilla grande en medio. Esa es la semilla utilizada para la bebida. El tejate tiene un color marrón claro y una espuma blanca y grumosa en la parte superior. Esta espuma es producida por la flor. Puede no parecer apetecible para muchas personas al principio, pero es una bebida muy sabrosa y refrescante. Tomamos un poco de tejate y con cada sorbo sentíamos que la energía volvía a nuestros cuerpos. Terminamos de beber el tejate y caminamos hasta encontrar un árbol alto al lado del templo de Santo Domingo. Este era un gran lugar para relajarse y refrescarse de ese día tan soleado. El dolor de bailar en estas zapatillas durante tanto tiempo me estaba matando. En ese momento estaba usando mis Converse, ¿sabes? Los que he mostrado en otros videos. Y no ayudan para nada con el dolor. Ya sabes, los Converse no son los más cómodos. Descansamos en las escaleras junto a la iglesia, bajo ese hermoso árbol, hogar de muchas aves, y observamos la vida cotidiana en esa increíble ciudad. Todavía recuerdo a la gente poniendo sus puestos para vender artesanías, como blusas y collares. Otras personas parecían estar corriendo, cargando bolsas de mercado y flores. Muchos otros estaban ahí para apreciar la belleza de la arquitectura de la iglesia, y otros, como nosotros, solo buscaban un lugar con sombra. Estar ahí, sentada debajo de ese árbol, tomándome un tiempo para observar a los alrededores, me hizo sentir en paz. Un par de horas más tarde, volvimos al hostal para arreglarnos para la fiesta. En menos de una hora ya estábamos listos, así que decidimos caminar hacia el salón de fiestas. Sin embargo, esa no fue una idea tan buena. Tanto Andrea como yo llevábamos zapatillas y era muy difícil caminar por las calles empedradas de la ciudad. No todas, pero la mayoría de las calles del centro de Oaxaca son empedradas. Ahora imagina, caminar 25 minutos aproximadamente con estas zapatillas altas. ¡Hola! Deberíamos haber tomado un taxi, pero todavía queríamos tomar algunas fotos y disfrutar un poco más de la ciudad. Recuerdo que caminaba tan despacio por las calles empedradas, ya que no quería que mis zapatillas se rayaran. Pensándolo bien, quizá nos tomó más de 25 minutos llegar. Como pueden ver en la siguiente foto, este era mi traje tradicional del segundo día. Era rojo con amarillo y negro. Por lo general, la enagua es larga como en la foto. Por eso no se pueden ver las zapatillas. Lamento mucho eso, pero aún así decidí mostrarles la foto
para que se den una idea de lo que quiero decir cuando digo traje. Después de caminar por lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos al lugar. La fiesta acababa de empezar, así que no nos perdimos de mucho. Estaba tan cansada del baile del día anterior y de caminar hasta el lugar bajo el sol. Pero no sé qué fue. No sé si fue la alegría y la energía de la gente u otra cosa, pero de repente me encontré bailando sin parar por tantas canciones. La boda transcurrió como suelen ser las bodas. Ya sabes, bailando y bailando. Comimos tanto y nos divertimos tanto que perdí la noción del tiempo. Y la banda tocó la última canción. Unos primos y yo estábamos enfiestados o con ganas de seguir la fiesta. Encontramos un bar cerca y pasamos un rato hablando. Ya sabes, usando todavía estas zapatillas. Sí, imagínate tantas horas con estas zapatillas. Después de eso, llegamos al hostal y nos quedamos dormidos con nuestra ropa de fiesta. Así es como sabes que fue una buena fiesta, ¿no? El tercer día. Desafortunadamente, no llegamos a tiempo al tercer día. Lo sé, puede sonar tonto, pero en realidad se sentía como después de una gran, larga caminata, ya sabes, de senderismo. Cuando estás tan cansada y tus piernas tan entumecidas, bailar por tanto tiempo con estas zapatillas altas no es nada fácil. Desafortunadamente, no bailé mucho ese día. Incluso si hubiera querido, no creo que mi cuerpo lo hubiera soportado. Pasamos la mayor parte del tiempo sentados, hablando y riendo, simplemente disfrutando de la tarde. Ahora, cada vez que visito la ciudad de Oaxaca, recuerdo esos días en estas zapatillas y me trae tantos recuerdos de felicidad y de diversión y me pone una sonrisa en la cara. Después de esa boda, usé estas zapatillas más veces, pero la historia que les acabo de contar es la más memorable. Esta fue la historia de mis zapatillas de charol. Háganme saber en los comentarios, por favor, si les gustó esta historia en español. ¿Tienes un par de charol sintético, quizá, como este? O tal vez un par de charol genuino. ¿Crees que hay una diferencia entre los dos o simplemente se ven iguales? Háganme saber en los comentarios, por favor. También quiero agradecerles a todos por su apoyo y por 2 años de Shoeshine with Kat. Gracias también a mis Patreons. Sus consejos y comentarios positivos significan mucho para mí. Bueno, espero que les guste el video, suscríbanse, manita arriba y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.